Bueno, en esta mañana quiero comenzar con dos frases que tienen que ver con conflicto. Vamos a mirarlas. La primera dice que para practicar el proceso de resolución de conflictos, debemos abandonar por completo el objetivo de conseguir que las demás personas hagan lo que yo quiero. Y vale la pena analizarla. Primero que todo dice practicar el proceso de resolución. O sea que un conflicto no se arregla como con una varita mágica así, ¡pup!, sino que es un proceso. Y la otra parte interesante es que dice que debo entrar en ese proceso no esperando que las demás personas hagan lo que yo quiero. Pues eso es una estupidez, ¿verdad? Pensar que los demás van a hacer lo que uno quiere. Entonces, si ellos van a hacer lo que uno quiere, no hay conflicto. ¿Cuál es el conflicto ahí? El conflicto es precisamente porque las personas a veces queremos diferentes cosas y a veces queremos la misma cosa, ¿no? Entonces, por principio de cuentas, uno puede amenazar, usted puede manipular, pero al final de cuentas cada uno hace lo que le da la gana, cada uno hace lo que quiere. De modo que esa frase es muy sabia. La siguiente frase más corta dice, el conflicto cuando se maneja correctamente, ¿qué? Fortalece, cuando se maneja correctamente fortalece. Eso lo que quiere decir es que más bien antes de solucionar el conflicto uno tiene que crecer para poderlo solucionar correctamente. Entonces, aquí estamos, este es usted y este es el conflicto. Para solucionar ese conflicto necesita madurar. Y ahí sí lo puede resolver. Si no maduras, no creces, no lo va a solucionar correctamente. De modo que si el conflicto pasa y usted no ha madurado, y usted queda como resentido, resentida, enojado, molesto, es porque no se resolvió correctamente, porque no maduró. Y tenemos que aprender que no podemos arreglar el pasado. Si el conflicto ya pasó, no se puede arreglar, ni cambiar nada del pasado. ¿Qué puede uno cambiar del pasado? Nada. Lo único que uno puede es tratar de tener un mejor presente. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Bueno, la semana pasada nosotros vimos que Abraham, cuando fue a Egipto, cometió el error de pedirle a su esposa que mintiera, diciendo que era su hermana. Y la pasó muy mal delante del faraón. Realmente lo expulsó de Egipto. Y él sale de allí otra vez para Canaán, de donde no debió haber salido, porque esa es la tierra donde Dios lo llamó. Y para ver lo que pasó, vamos a ver que después de eso él tuvo un conflicto y lo resolvió de una manera correcta. Y para llegar a ese punto del conflicto, entonces vamos a comenzar leyendo en el capítulo 13, el versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué dice ahí. 13:1 de Génesis. Subió pues Abraham de Egipto, ya lo han expulsado de allí. Subió hacia el Negev. El Negev es un área desierta, estéril, entre Israel y Egipto. Y entonces subió con su mujer y con todo lo que tenía, y con él iba Lot, el sobrino. Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro. Recuerden que el faraón le dio muchos regalos cuando pensaba que era el cuñado. Verso 3. Caminó de jornada en jornada desde Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, en Betel y Jaí, entre Betel y Jaí, al lugar del altar que antes había edificado, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Este fue el último altar que había construido y luego se fue a Egipto por el hambre. Ahora regresa y vuelve al mismo lugar.
¿Cómo estaría ese altar, un altar hecho de piedras, después de que él se va a pie, ¿no?, hasta Egipto, pasa una temporada allá y regresa otra vez a pie jornada por jornada? Recuerden que él venía con Sara y con camellos, con ovejas, con un montón de gente y mucho ganado. Y venía también Lot, de modo que eso era lento, ¿no? Pasa mucho tiempo y llega al lugar donde había construido el altar. ¿Y cómo cree que lo encuentra? La hierba ha crecido, la maleza ha crecido, las aves se han posado sobre esas piedras que constituyen el altar. Y entonces lo primero que Abraham tiene que hacer es arreglar ese altar donde él se comunica con Dios. Eso nos da a nosotros una lección, ¿no? Que primero tenemos que arreglar nuestro altar interiormente. Bueno, él arregla el altar y se reconcilia con Dios, se reconecta con Dios, renueva los votos a Dios. Y esas son las cosas que lo hacen a uno madurar. Después de eso, entonces viene un conflicto. Vamos a ver qué más pasó. Génesis 13:5. Dice así: también Lot, que iba con Abraham, o Abram, porque en ese tiempo se llamaba Abram, más adelante Dios le cambia el nombre. Este Lot tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en un mismo lugar. El 7, verso 7. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y sus pastores del ganado de Lot. Y entre paréntesis dice: el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Por falta de recursos, de agua y de pastos, los pastores de los rebaños de Abraham entran en conflicto con los pastores del rebaño de Lot. Pero ellos dos no eran los únicos que estaban ahí en esa área. Dice que por ahí estaban también los cananeos y los fereceos. Y si el clan de Lot y el de Abraham se confrontan y comienzan una guerra entre ellos, posiblemente los cananeos y los fereceos también se van a meter, porque todos están ahí conviviendo. De modo que Abraham decide que hay que arreglar eso, ¿no? Y llama a Lot. Y en la solución de ese conflicto, Abraham aplicó 3 valores. Y esos mismos 3 valores los podemos aplicar nosotros cuando tenemos un conflicto. Y es bueno saberlo antes de que venga el conflicto. Pero cuando el conflicto viene, uno se olvida de todo, ¿verdad? Pero vamos a ver si los vamos a recordar. 3 valores aplicó Abraham que nosotros también podemos aplicar. Entonces, para ponerlo de manera personal, vamos a enunciarlo así. En un conflicto puedo aplicar el valor de la relación, así como lo hizo Abraham. Vea el verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Entonces lo que Abraham está diciendo es más importante que tú y yo somos hermanos, que la ganancia o la pérdida que yo pueda tener o que Lot pueda tener. Lo importante aquí es que somos hermanos. Le está dando un valor altísimo a la fraternidad, a la relación. Pero ¿qué sucede cuando hay un conflicto? Como que no se valora la relación. Como que vale más lo que puedo ganar, lo que puedo perder, o salirme con la mía o con la suya, y la relación no importa. Pero para Abraham sí importaba mucho. ¿Y cuánto importa para Dios? Jesús dice que el primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Está diciendo, primera relación más importante en la vida de una persona es la relación con Dios. Pero dice, y el segundo, después de ese,
El segundo en importancia es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay que valorar esa relación. Y Abraham, o a Abraham, como lo hemos conocido, le da valor a esa relación. Ahora, si nosotros pensáramos en un conflicto, bueno, pero es que es mi esposa. Es mi esposa. Mi relación con ella vale más que cualquier cosa. No la voy a echar a perder porque es mi esposa, es mi familia. O es mi esposo. Y esta relación Dios la bendijo. Somos familia. Es mi primer prójimo. La persona más inmediata, una más próxima, es el esposo o la esposa. Entonces, si entramos a un conflicto matrimonial pensando así, el divorcio está muy lejos. No habrían divorcios, no habían divisiones, no habían demandas, no habían heridos, ni habrían muertos, ni habría gente que iría a prisión, porque estamos valorando la relación. O si pensáramos, bueno, pero es que esta persona y yo hemos sido amigos por 20 años. En 20 años nos hemos ayudado y ahora tenemos un conflicto. Voy a echar por la borda toda esa relación de 20 años por este conflicto. Eso es lo que está haciendo Abraham, ¿no? No haya ahora altercado entre nosotros porque somos hermanos. Bueno, pero Jesús dice que los divorcios ocurren por la dureza de corazón, ¿verdad? Se ponen las dos personas duras o uno de los dos y no hay arreglo de ninguna manera. Y eso pasa también entre amistades o en los trabajos, en las oficinas, en las escuelas. La dureza de corazón daña las relaciones. Y claro, el diablo está feliz de poner al esposo contra la esposa, al hermano contra el hermano, al padre contra el hijo y viceversa. Y por eso tenemos pues un mundo tan conflictivo. El mundo en que vivimos es un mundo en que estamos nación contra nación y es una competencia, se compite por todos lados y a toda hora estamos en competencia. Y sería bueno tomarnos un respiro, ¿cierto? Y suéltelo, dejarlo ir. Ya lo pasado pasó, pero podemos tener un mejor presente. Bien, además de darle valor a la relación, Abraham también le dio valor a la generosidad. Entonces, por eso el segundo punto lo podemos enunciar así. En un conflicto puedo aplicar el valor de la generosidad. Si es que la generosidad es algo que vale en su vida, ¿no? Porque si uno es tacaño, entonces la generosidad no vale nada, ¿no? Pero si somos generosos, si la generosidad es un valor alto en nuestra vida, entramos a un conflicto con ventaja, con una mejor manera de tratar a la otra persona. Ahí estamos en el verso 9. Verso 9 dice, dice Abraham a Lot, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la mano derecha, yo iré a la izquierda, le dice Abraham. Entonces, miren la generosidad de Abraham. Abraham pudo haber pensado de otra manera. Porque cuando él estaba en Ur de los Caldeos, en su tierra, Dios lo llamó. Y en ese llamado Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y deja tus parientes. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Y bueno, ustedes saben la historia que él salió, se demoró, alargó la cosa, pero al fin salió, al fin llegó a Canaán. Cuando llegó a Canaán, Dios se le apareció y le dijo, esta es la tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia. De modo que Abraham pudo haber dicho, Dios me ofreció una tierra, Dios me dio esta tierra, yo soy el dueño. Así que yo le puedo decir a Lot que ahora que tenemos problemas, pues que se vaya, ¿no?
vete para Egipto, o vuélvete a Padán Aram, o vuélvete a Ur de los Caldeos. Lárgate. Dios me llamó aquí, Dios me dio esta tierra. Entonces vete, porque no vamos a tener conflicto. Pero ¿qué hace Abraham? Abraham se porta generosamente y le dice a Lot, no está toda la tierra delante de ti. Escoge. ¿Ve? Eso es generosidad. En términos modernos, ahora a la tacañería, a la generosidad hoy en día le dicen así, entre la industria y el comercio y todo ese tipo de gente, a eso lo llaman mentalidad de abundancia. Es la persona, el individuo que piensa y cree que hay abundante para todos, que hay suficiente para todos. Entonces, si hay suficiente, no tenemos que pelearnos, porque hay suficiente. Y a la tacañería se le llama mentalidad de escasez. Y es la persona que ve el mundo como algo limitado y no hay suficiente. Entonces, como no hay suficiente, yo tengo que agarrar primero lo que pueda y la mayor cantidad, porque me puedo quedar sin nada o con menos. Como niños peleando por una galleta, ¿ya? Y se pelean porque tiene una galleta en la mano y quiere la otra, y el otro niño está en las mismas, porque no hay suficientes galletas. Pero es que esos niños ignoran que las tiendas están llenas de cajas de galletas y que por toda la ciudad hay tiendas con cajas de galletas y que detrás de esas tiendas vienen unas 18-wheelers, unos camiones llenos de galletas y que hay unas factorías donde están produciendo galletas y galletas. Pero esos niños se pelean por una galleta. Mentalidad de escasez o tacañería. Pero Abraham tiene mentalidad de abundancia. Fíjese, no está toda la tierra delante de ti. Si tú escoges para la izquierda, me voy a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Yo estoy bien. ¿Para acá o para allá? Bueno, eso es fácil resolver un conflicto con una persona que tiene mentalidad de abundancia. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Versículos 10 al 11. 10 al 11. La respuesta de Lot. A ver qué hace Lot. Alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, o sea, como el paraíso, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. La topografía de esa área donde ellos estaban, o el paisaje que estaban ellos contemplando, cambió después que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero esta escena es antes de esa destrucción. Entonces el escritor está explicando que eso allí era distinto y que era hermoso. Era como Egipto, que el río Nilo pues inunda y las orillas, las riberas de ese río son muy fértiles, y lo compara también con el paraíso. Entonces esta era una tierra hermosa, fértil, bien regada, y allá al fondo de ese valle estaban las ciudades de la Pentápolis. 5 ciudades, 2 de ellas eran Sodoma y Gomorra. Entonces Lot dice, no, ya que mi tío me dijo eso, pues por aquí me voy, ¿no? Esta va a ser mi tierra. En vez de haberle dicho, tío, pues es que tú has sido como mi papá. Porque Lot era huérfano de padre, de niño perdió a su padre, y entonces uno puede deducir que Abraham era como su papá. Y Lot estaba enterado del llamado de Abraham. Debió haber dicho Lot a Abraham, tío, ¿cómo que escoja yo? Escoge tú y yo me quedo con lo que tú me des. Pero no,
Se nota que Lot era ambicioso, que Lot era materialista. Entonces aquí tenemos dos hombres, uno que es generoso y otro que es ambicioso. No está mal querer mejorar. El problema es con cuánto nos vamos a contentar y cuándo vamos a estar contentos. Porque si usted quiere más y más y más, nunca va a estar contento. El apóstol Pablo pegó en el clavo muy bien en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. No tenemos esa transparencia, pero le voy a leer. Le dice Pablo, le escribe a los filipenses: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Note lo que dice el verso 12. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Dice, sé vivir porque he sido enseñado. Y entonces he aprendido a tener abundancia y también a tener necesidad. Continúe leyendo el verso 12. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que les gusta mucho ese versículo 13, ¿no? Pero mire, Pablo lo que está diciendo es, yo puedo estar contento en cualquier situación. Mi contentamiento no depende de las circunstancias. Mi comportamiento depende de mi relación con Dios. Yo estoy contento. Si Lot se va a la izquierda, yo voy a estar contento aquí en la derecha. Si Lot escoge la derecha, yo voy a estar contento aquí a la izquierda. De hecho, no fue así. Lot tomó la llanura hacia el río Jordán y al Mar Muerto, y Abraham se quedó en las montañas. Y para cuidar ovejas y ganados en las montañas es más difícil porque hay menos agua y menos pastos, pero contento allá en la montaña. Cuentan que un asesor financiero que viajaba por África haciendo proyectos para las pequeñas aldeas, llegó a una aldea y le preguntó a un nativo, ¿cuál es el principal problema aquí en esta aldea? Una pequeña aldea. Y el nativo le respondió así de una, el materialismo. Dice, ¿el materialismo aquí? Si esta gente no tiene ni autos, ni tiene televisores, ni tiene electrodomésticos, ¿cómo que el materialismo? Y entonces el nativo le dice, mire, lo que pasa aquí es que el que tiene una casa de barro quiere una hecha de estiércol de res. Y si tiene una de estiércol de res, quiere una de piedra. Y si tiene techo de paja, quiere una con techo de zinc. Y el que tiene un acre quiere dos. Y por eso decía, el materialismo es problema en esta aldea, ¿no? Entonces el problema del materialismo y el descontento no es tanto un problema americano, es un problema humano. La gente puede estar descontenta en cualquier parte. De hecho, creo que esa es la realidad, ¿no? Que nadie está contento con lo que tiene. Pero tenemos que aprender, porque Pablo aprendió, dice, he aprendido. En todo y por todo estoy enseñado. Y ese es el secreto de la vida, ¿no? En la buena o en la mala, puedo estar contento. Bueno, aquí tenemos a Abraham feliz de la vida con la decisión que tome Lot, porque su contentamiento no depende de las circunstancias. A ver, ¿dónde vamos por aquí? Lot parece que era materialista, que el problema de Lot era materialismo. El problema del materialismo es el ismo, porque lo material lo necesitamos, ¿ya? Necesitamos comer, necesitamos transporte, necesitamos ropa, necesitamos lo material, pero el materialismo es el problema, llevar eso al ismo.
El problema no es el capitalismo, sino el amor al capital. Y nos convertimos al capitalismo. Y el problema no es el comunismo. El comunismo realmente no. Vivir en comunidad y compartir cosas no es el problema. El problema es el ismo. Cuando nos fanatizamos y nos vamos al extremo. Ahí está el problema. Necesitamos lo material, pero si vamos a ser materialistas y a llegar al extremo del materialismo, ahí sí está el problema. Bueno, entonces Abram ha aplicado para solucionar ese problema dos principios o dos valores. El principio o valor de la relación, el principio y el valor de la generosidad. Ahora vamos a ver que en tercer lugar él aplicó el valor de la fe y lo vamos a enunciar así. En un conflicto puedo aplicar el valor de la fe. Y nos quedamos con el verso 9 porque ahí está la idea. El verso 9 dice, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la izquierda, yo voy a la derecha y viceversa. ¿Dónde está la fe ahí? Pues que Abraham confiaba en Dios. Lo que él está diciendo es, yo dependo de Dios. Yo confío en Dios. Entonces, si Lot escoge la izquierda, yo me quedo en la derecha confiando en Dios. Y viceversa. Y se quedó en las montañas confiando en Dios. Aquí volvemos al principio que dice que el justo por la fe vivirá. Eso es lo que dice. Toda la Biblia tiene ese concepto, ese principio. El justo por la fe vivirá. Y la palabra fe también significa fidelidad. Pero ¿quién es el fiel en una relación con Dios? ¿El justo o Dios? Es Dios. Porque nosotros, si somos justos, no somos siempre fieles. En algún momento fallamos. Pero Dios no. Entonces, lo que ese texto o esos textos dicen es el justo por la fidelidad de Dios vivirá. O sea, no depende de uno, depende de Dios. Y eso le da la honra y la gloria a Dios. Pero también es cierto, el justo por la fe vivirá. Porque como Dios es inmensamente fiel, puedo confiar en Él. Entonces también es mi fe. Y como dice Pablo, ¿no? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, por medio de la confianza que ponemos en un Dios inmensamente fiel. Y eso es lo que pasaba con Abraham. Entonces, en la izquierda, en la derecha, en las montañas, yo estoy tranquilo porque Dios es fiel y no me va a fallar. En cambio, si su confianza está puesta en el trabajo o en el dinero, pues está arriesgando, la puede pasar muy mal. Porque si eso es lo único que usted tiene, usted se va a aferrar a ese trabajo o a ese dinero como se aferra el náufrago a una tabla que lo va a salvar, ¿no? Hasta con los dientes la agarra. Pero en el momento que pierdas esa tabla del dinero o del trabajo, ¿qué te queda? Entonces necesitamos la fidelidad de Dios, dependemos de eso. Dios es fiel. En la buena o en la mala, como decía Habacuc. Aunque las vides no den fruto, aunque la higuera no florezca y no hayan vacas en la majada, con todo yo voy a confiar en Dios. Esa es la clave. Confianza en Dios. Bueno, en un conflicto se requiere confrontación. Hay que ir y confrontar a la otra persona. Y confrontar quiere decir presentar un asunto delicado, espinoso, un asunto sensible. Y por eso a nadie le gusta el conflicto. O confrontar, a nadie le gusta confrontar. A mí no me gusta confrontar.
Y los que hablan de resolución de conflictos dicen que la confrontación debe ser el último paso. Yo tengo a alguien que dice que le encanta confrontar. Yo no entiendo cómo a una persona le puede encantar confrontar, porque pues si me encanta confrontar quiere decir que donde yo detecte un conflicto, como me gusta confrontar, allá voy directo a confrontar. Pero no, eso debe ser el último recurso. Después de orar, después de meditar, después de pensar, después de analizar, entonces confronto. Pero no antes. No se enoje antes. No se desespere antes. Refrésquese, respire. Aplique el principio de la relación, es más importante. Aplique el principio de la generosidad y aplique el principio de la fe. Volvamos a las frases otra vez. Las frases decían, la primera, que en el proceso de solucionar un conflicto, hay que entrar en él no esperando que los demás hagan lo que uno quiera. La pregunta es esta. Cuando Abraham entró a resolver el conflicto que tenía con Lot, ¿entró tratando de que Lot hiciera lo que él quería? No, le dio libertad. Lot, ahí está la tierra, escoge. Le dio ese permiso, le dio esa libertad. Ese es un buen ejemplo de cómo se debe hacer. Y también la otra frase dice que el conflicto, cuando se maneja correctamente, fortalece. Y Abraham salió fortalecido de ese conflicto. Porque más adelantito, si usted sigue leyendo, Dios se le aparece otra vez y le confirma que esa va a ser la tierra, y le dice que su descendencia va a ser inmensamente numerosa, y le dice: anda por la tierra, recórrela de arriba a abajo, de norte a sur. Y lo manda que recorra esa tierra. Y Abraham entonces se mueve a otro lugar y sigue estableciendo altares como para marcar territorio de que esa es la tierra de Dios y la tierra que Dios le está dando a él. Bueno, confrontar es difícil, muy, muy difícil, y hay que tener cuidado para hacer eso y dejarlo en último lugar. Entonces aquí hay 3 cosas para reflexionar. Terminamos reflexionando en 3 cosas. La primera, ¿tienes un conflicto pendiente en la oficina, en el trabajo, en la iglesia, en la familia? Considera el valor de la relación. Considera la fe y considera ser generoso. Y la otra, ¿tienes un conflicto con Dios? De pronto Dios te está pidiendo algo hace tiempo, que tomes una decisión o que arregles algo, y usted está pensando que no, que no es necesario, está racionalizando las cosas. O de pronto sí, ya entendió, Dios me está pidiendo que haga esto y yo no lo he hecho, pero lo voy a hacer después, el año entrante, en el 95, le voy a atender ese asunto, por ahora no. Entonces le está dando largas al asunto, y eso es peligroso. Y la otra cosa a considerar es, si usted no ha arreglado las cosas con Dios, si usted no ha interiorizado la persona de Cristo, entonces usted tiene un conflicto con Dios muy serio. Y el conflicto serio es que Dios es santo y es justo, y usted es pecador o pecadora. Todos tenemos ese conflicto, somos pecadores ante un Dios santo y justo. Y entonces, por ejemplo, si alguien entra a su casa y mata a su esposa o su esposo y sus niños y le roba, y la policía lo agarra y van ante el juez y usted está ahí presente, y el juez sale y dice: bueno, yo soy un juez bondadoso, por lo tanto, este joven sale libre. ¿A usted le parece que eso es justo? Y Dios no va a hacer eso. Si nosotros tomamos los pecados de un día
y lo multiplicamos por 365 y luego multiplicamos por la edad que tenemos y nos presentamos delante de Dios con esa cantidad de pecados, siendo que Él es santo y justo, ¿qué creen que va a hacer? Por eso tienes un conflicto con Dios. Ese conflicto es tan serio y tan difícil que no lo podemos resolver. No hay forma de justificarnos delante de Dios. Es tan serio que Dios tuvo que resolverlo. Fue Dios quien resolvió ese conflicto. ¿Y cómo lo resolvió? Envió a su Hijo y lo convirtió en una ofrenda por nuestro pecado. Y la manera de solucionar ese conflicto con Dios es arrepentirte y poner toda su fe en Él. ¿Se ponen de pies para orar? Bien, piense entonces si tienes algún conflicto para solucionar, aplicar estas tres ideas o conceptos bíblicos. La persona más apta para solucionar conflictos es Cristo. Si podemos aprender de Abraham, podemos aprender mucho más de Cristo. El primer conflicto que Jesús enfrentó aquí en la tierra fue las tentaciones con Satanás. Y salió victorioso. También tuvo un conflicto con un grupo que querían apedrear a una mujer que la habían encontrado en el acto del adulterio. Y le dicen, maestro, esta mujer la encontramos en estas condiciones y la ley manda que la debemos apedrear. ¿Usted qué dice? Entonces Jesús se agachó y comenzó a escribir en el piso, en el polvo. No sabemos qué escribió, no dice la escritura. Pero también Jesús le dijo a ese grupo, el que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y entonces la historia termina en que todos soltaron sus piedras, uno por uno, desde el mayor al menor, y se fueron. Jesús enfrentó ese conflicto con generosidad. Enfrentó ese conflicto de una manera muy sabia. Entonces Cristo tiene mucho que enseñarnos en cuanto a manejo de conflictos. Y ese conflicto que tuvo con Pablo, Pablo perseguía a la iglesia por todas partes, era como un lobo en un gallinero. Pero un día va en esa labor de Jerusalén a Damasco y el Señor Jesucristo lo tumba de su cabalgadura y le dice Pablo cuando cae al piso, dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar puntapiés o patadas contra el aguijón. Y dice Pablo, ¿qué quieres que haga? Entonces allí Jesús solucionó el conflicto con Pablo, pero de otra manera, ¿no? Un poquito más violenta. Por eso no posterguemos el arreglo de conflictos, porque de pronto el Señor nos trata un poco duro, si es que necesitamos. A veces aplicar algo de fuerza en un conflicto puede ser la solución. Es difícil saber cuál es la solución de un conflicto antes de entrar al conflicto o en el conflicto. Después del conflicto, entonces uno dice, yo debía haber hecho esto o esto. Pero el Señor Jesucristo sabe qué hacer. Oremos. Señor, tú eres digno de toda nuestra fe, de toda nuestra confianza, de toda nuestra alabanza. Y estamos aquí para suplicarte que nos ayudes a confiar en ti en todo momento, en la abundancia, en la escasez, en la buena y en la mala. Que nos enseñes, Padre, a valorar las relaciones. Que nos enseñes a ser más generosos y que nos enseñes a confiar más en ti. Gracias porque la herencia que tenemos en ti es mucho más grande de lo que podemos ganar o lo que podemos perder en un conflicto. Y para usted que necesita abrir su corazón a Cristo, dígale ahí mentalmente, Padre Celestial,
Reconozco y acepto que soy pecador y que mi única esperanza eres tú. Creo que Jesucristo es tu Hijo, que vino y murió por mí como una ofrenda por mis pecados. Pongo en Él toda mi confianza y me arrepiento de mis pecados. Amén.